Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora nos vamos al fútbol de Argentina, a la liga profesional, en el Belgrano Gimnasia La Plata. En 1xBet abrió como favorito local con un 50%, se mantiene como favorito local con un 46%. El mercado ha tenido movimientos en esta casa de apuestas hacia el empate el 1% y hacia la visita el 2% de incremento en su probabilidad. Aquí vamos a marcar que el mercado está con el empate y la visita en 1xBet. Vámonos a Betway. Abrió como favorito local con 51%. Se mantiene como favorito local con un 46%. En esta casa de apuestas el mercado tuvo movimientos también, con el 1% hacia el empate y 4% en aumento en la probabilidad del visitante. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el local con 49%, se mantiene como favorito el local con un 46%, con movimientos en el mercado del empate con 1% de aumento en la probabilidad y de 3%, 2%, perdón, de aumento en la probabilidad de triunfo del visitante. Vámonos a Sportium. En Sportium abrió como favorito el local con 51%, se mantiene como favorito el local con un 46%. En esta casa de apuestas hubo movimientos también eh, hacia el empate, 1% aumentó la probabilidad y del 4% aumentó la probabilidad del visitante. En B365 abrió como favorito local con 49%, se mantiene como favorito el local con un 47%. Aquí hubo movimiento del mercado hacia el empate con un 2% de incremento en la probabilidad. Aquí, ¿qué vemos? Si vamos en contra del mercado, aquí, por ejemplo, iríamos con el local o con la visita, porque el mercado está yendo hacia el empate con un 3% de incremento. Vámonos a Sportium. En Sportium iríamos con el local. En Betson iríamos con el local. En Betway iríamos con el local. Y en 1xBet iríamos con el local. Aquí vemos que en 1, 2, 3, 4, en 5 casas de apuestas nos da el local para ir en contra del mercado, pero aquí nos aparece el visitante que también se entra dentro de la posibilidad de escogerlo. Por la cuota está muy atractivo ir con el visitante, ya que aquí nos está marcando ir en contra del mercado. Con el local está en las 5 casas de apuestas. Falta media hora, faltan 30 minutos y aquí la cuota está muy 2.05. No es que sea mala la cuota, sino que acá en este canal buscamos cuotas más altas. Entonces no sé, el mercado puede cambiar, faltan 30 minutos. Yo creo que vamos a buscar un pago con el visitante, cuota 4.05. Aquí la jugada está con el local, porque en las 5 casas de apuestas me marca que se sale fuera del mercado, o sea, va en contra del mercado. El local aquí contra el mercado, en Betway en contra del mercado, en Betzone en contra del mercado, en Sportium en contra del mercado, pero aquí es donde me causó un poco de problema porque no se alineó con las otras casas de apuestas. Entonces aquí me decidí ir por la visita 450, pero
A los que no les gusta, no es que no les guste, que les da miedo, un poco de temor jugar cuotas altas, pues también el local está como posibilidad de escoger con cuota 2.05. Yo me fui con el visitante 4.05 la cuota. Vámonos con el siguiente partido, que es a las 14:30 también, PM, hora de México. Newells contra Instituto. En 1xBet abrió como favorito el visitante con 36%, se mantiene como favorito el visitante con un 38%. En Betway abrió como favorito el visitante con 35%, se mantiene como favorito el visitante con un 39%. Perdón, en 1xBet, perdón, se me olvidó comentarles, el mercado está yendo con el empate 1% de incremento en la probabilidad y con el visitante 3% de incremento en la probabilidad. El local sería la opción para ir en contra del mercado. Acá en Betway igual, el mercado se movió hacia el empate 1% y hacia el visitante 3%. Aquí también el local lo tenemos para ir en contra del mercado. En Betson abrió como favorito el visitante con 36%, se mantiene como favorito con 39%. En esta casa de apuestas también el mercado se movió hacia el empate, 1% de incremento en su probabilidad, de 3% incremento en la probabilidad del visitante. Aquí también iríamos con el local para ir en contra del mercado. En Sportium abrió como favorito el visita con 35%, se mantiene como favorito el visita con un 38%. Aquí el mercado se movió hacia el visitante con un 3% de incremento en la probabilidad de ganar del visitante, y aquí nos quedarían dos ventanas abiertas para ir en contra del mercado, sería el local o el empate. En B365 abrió como favorito el visita y también el local, ambos con el 34% de probabilidad, y ahora es favorito el visitante. Aquí hubo movimiento también en el mercado del 6% de incremento en la probabilidad del visitante. Aquí también, para ir en contra del mercado, se nos abrieron dos ventanas. Aquí vemos que ir en contra del mercado sería local o empate. En Sportium local empate, en Betson local, en Betway local y en 1xBet local. Aquí se nos abrieron las ventanas del local empate con cuotas similares, más o menos las del local 3.20 y las del empate 3.10. Aquí nos da mejor probabilidad el empate, aquí mejor probabilidad el local, y aquí vemos mejor probabilidad del empate, mejor probabilidad del empate y mejor probabilidad del empate con 32%. Aquí vamos a ir con un empate cuota 2.94. Es mejor la cuota del local, pero al abrirse dos ventanas aquí para ir en contra del mercado y que el empate tiene una probabilidad un poco mayor, por eso yo decido ir con el empate. Ahí están las probabilidades para que ustedes deduzcan qué es lo que más les puede gustar en este partido, que es el de los dos, es el más complicado para escoger. Aquí están las probabilidades de cada casa de apuestas para que ustedes decidan por qué probabilidad creen ustedes que es la mejor para su apuesta. Aquí están las 5 casas de apuestas y nos vemos más tarde. Hasta pronto.